y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 10, los versos número 1 y 2 nos dicen: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Verso 2 nos dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. De manera específica le dice: en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Mi amado hermano recordará en el capítulo número 9, de un hombre llamado Saúl, el cual pertenecía a la familia de Cis, de la tribu de Benjamín. La escritura nos narra que el padre de Saúl, es decir, este hombre llamado Cis, envió a su hijo Saúl a que fuera a buscar las asnas, el hato de asnas que se le había perdido. Y este agarró un criado suyo y salió de su tierra y prácticamente fue a parar en Gilgal, por la casa del profeta, donde la escritura nos narra que ahí, como último, diríamos, recurso, Saúl, dirigido por su criado, fue encaminándose al profeta para que éste le revele dónde habrían de estar las asnas. La escritura nos narra que al encontrarse con Saúl, la palabra del Señor nos dice que hallándole, le hizo ver de que las asnas ya habían aparecido y que no se preocupara. Y de manera adicional le invitó a comer a su casa, aun cuando Saúl, para sí mismo se veía como poca cosa. Este hombre llamado Samuel, el profeta, lo invita a la reunión con 30 hombres más que habrían de ofrecer sacrificios a Dios, y lo pone de primero, lo pone delante de toda, diríamos así, esa reunión, dándole una distinción especial. La escritura nos narra, mi amado hermano, en la primera carta de Samuel, y quiero que me acompañe en el capítulo 9, verso 26 al 27, previo a la lectura que hemos tenido, simplemente para tomar hilación de lo que estaba sucediendo, de acuerdo a lo que narra el capítulo 10, verso 1 y 2, nos dice el Señor: al otro día, dice la escritura, madrugaron, es decir, estaba ahí Samuel, estaba también ahí Saúl y su criado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, es decir, al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, diríamos en el lugar de la terraza, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Verso 27, léalo por favor. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Ahora, usted recordará en el capítulo 9 que el encuentro entre Saúl y Samuel no fue un encuentro ocasional, no fue un encuentro sorpresivo, sino que Dios ya había planificado la reunión de estos dos, y Dios le había anticipado al profeta Samuel que en ese encuentro habría de escoger a ese hombre que el pueblo requería para que lo liderara, para que lo gobernara como nación. Cuando vamos, mi amado hermano, a la misma carta de Samuel, capítulo 9, acompáñeme por favor, en el versículo número 15 en adelante, la palabra de Dios nos anticipa ese encuentro y nos dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciéndole: mañana
a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual, dice ahí, ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Esa era, mi amado hermano, la palabra de Dios que el Señor se la declaró a oídos del profeta, y que ahora el profeta tenía que declarárselas, en este caso, a este hombre hijo de Cis llamado Saúl. Por eso en el verso 27, en la parte final, sí, en la porción final del verso 27 del capítulo 9, nos declara: mas espera tú, le dice Samuel a Saúl, mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. Verso número 1 del capítulo 10. ¿Qué acontece cuando ya el criado va más adelante y se queda guardado, en este caso Samuel y Saúl, a solas? Tomando, dice entonces Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe? Dice ahí, ¿sobre quién? Por príncipe sobre su pueblo Israel. Mi querido hermano, estas palabras tenían una connotación muy fuerte por cómo se veía a sí mismo este varón, si bien es cierto, esplendoroso en estatura y hermosura, pero visto, diríamos, desde la parte interna del corazón, Saúl se tenía en poco a sí mismo. Él no se veía grande delante de su pueblo, se veía insignificante. La Escritura, mi amado hermano, si nos declara en la primera carta de Samuel, capítulo 9, si me acompaña al verso número 21, ahí nos declara que Saúl se estimó ante los ojos de Samuel como indigno de ser algo en medio del pueblo. Nos dice en ese verso: Saúl respondió y le dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, es decir, perteneciente a la tribu de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Es decir, ¿por qué me pones, diríamos así, algo, o por qué me declaras algo que a la verdad yo no lo puedo asimilar o no lo siento así? Y amado hermano, ahora entonces en el verso 1, en la parte final del capítulo 10, bien le dice Samuel a manera de interrogante: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mi querido hermano, recuerde que la autoestima de Saúl estaba por el suelo. Y eso no solamente antes de, en este caso, del ungimiento como rey, sino aún cuando ya delante de toda la nación, delante de todo el pueblo, se lo presenta como tal. Mi amado hermano, dice en el verso número 2, luego de esta situación: hoy le dice el profeta, y estas son señales que habrán de acompañarse durante el trayecto de retorno de Saúl hacia la casa de su padre, para corroborar lo que Dios había ordenado por medio del profeta. Versículo número 2. Hoy le dice: después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro, dice ahí, de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y ahora dice, está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Recuerde que el trayecto que habían recorrido no era así de horas, sino ya de muchos días. 3 días se habían apartado de la casa de Cis, y todavía él no había retornado a casa con las asnas. Versículo número 3, léalo por favor.
atento. Si ha traído papel y pluma, apunte. En el verso 2 se declara un territorio llamado Celsa. Sí, esta ciudad o este lugar, dice la escritura que había sido el lugar que había servido como sepulcro para una mujer llamada Raquel. Sí, la mujer que amó, en este caso, ¿quién? Jacob. Recuerde que Jacob tuvo dos esposas. Sí, Raquel había sido enterrada de acuerdo a esta descripción bíblica en aquel lugar. Celsa, mi querido hermano, se conoce también o se interpreta su nombre como sombra del sol. Así se lo podría interpretar el término Celsa, sombra del sol. En el verso 3 nos declara aún adicionalmente, luego de allí, dice le decía el profeta a Saúl, dice, de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Esto significa, mi amado hermano, alto o altura. Sí, el monte Tabor, dicen muchos historiadores, aun cuando no hay una congruencia total en cuanto a los estudios, dicen muchos que el monte Tabor fue el monte de la transfiguración, en la que el Señor mudó su apariencia por una apariencia celestial, y ahí también se manifestó el profeta Elías y también Moisés en el monte Tabor. ¿Sí? Este lugar significa alto o altura, y dice que en ese lugar te saldrían al encuentro tres hombres que suben a Dios, o que subían a ofrecer sacrificios a Dios en un lugar que usted ya lo conoce por el estudio del Génesis, llamado Betel, que significa casa de Dios, o lo que es igual, templo de Dios. Llevando, dice ahí, uno, tres cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero habría de llevar una vasija de vino. Usted conocerá por el estudio que hacemos en el Éxodo, mi querido hermano, de qué manera se ofrecían sacrificios hacia Dios. Si por lo general, el cabrito era sacrificado para el pecado del pueblo, mientras que las tortas eran ofrecidas para Dios y el sacerdote, y el vino se le ofrecía como un acto de libación, con lo que era igual de un derramamiento en el suelo o en el sacrificio que se habría de ofrecer a Dios. Versículo número 4. Nos dice el Señor, los cuales, es decir, estas tres personas, van a hacer algo contigo. Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás, dice ahí, de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios. Eso es ya prácticamente en la cumbre de Betel, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando hablamos del término guarnición, hablamos de un destacamento, donde los filisteos, si bien es cierto, ese lugar pertenecía a Israel, usted deberá entender que en aquel entonces los filisteos estaban por encima de la nación de Israel, y estos los tenían subyugados al pueblo israelita. Dice la escritura en el verso número 5, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, es decir, de Betel, ya prácticamente al retorno. Y delante de ellos habrá, ¿qué cosa? Salterio, diríamos así, danza, panderos, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mi amado hermano, todos estos aspectos que se narran desde el verso número 2 al versículo número 5 no son otra cosa más que señales, para que pueda, ¿quién? Saúl, diríamos, corroborar la elección y la autentificación de quien le estaba prácticamente, le estaba dando a declarar la voluntad de Dios. Mi amado hermano, usted recordará por estudios anteriores que Samuel era el profeta de Dios, y toda palabra de este hombre Dios no la dejaba caer en tierra. Todo lo que él anunciaba, Dios lo honraba cumpliéndolo.
Recuerde que Saúl tenía una estima, diríamos así, muy por debajo del estándar, casi como por el suelo. Y aparte de eso, una baja estima siempre hará efecto en nuestra fe, trayendo incredulidad, no solamente de Dios, sino también de nosotros mismos. Este hombre llamado Saúl se consideraba muy poca cosa, y Samuel quería de alguna manera levantar el espíritu de este hombre para que entienda de que no era otro hombre el que lo había ungido, sino Dios mismo, siendo uso de este instrumento llamado Samuel. Este profeta le anuncia, mi querido hermano, que habría de tener primeramente el primer encuentro con con su problema. Recuerde que él estaba en ese lugar no porque había salido a pasear. Saúl estaba en ese lugar porque salió a buscar sus asnas, o diríamos las asnas de su padre. Y lo primero que le dice el profeta es: tranquilo, sí, que tu problema está resuelto. Sí, las asnas que tú por los cuales has salido a buscar ya aparecieron, y a ti se te van a acercar y te van a decir que las asnas efectivamente ya han sido encontradas. Como cosa también adicional, el Señor le dice en el verso 3 y 4, tal como hemos leído, que habrá una compañía, mi querido hermano, sí, primeramente de hombres devotos que habrán de ir a Betel para ofrecer sacrificios a Dios, y diríamos así, de las ofrendas que llevan, se las entregarán a ellos. Recuerde que Saúl no andaba solo, Saúl andaba con un criado suyo. Por eso es que le declara el profeta en el versículo número 4, que le dice: los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, es decir, uno para ti y otro obviamente para su criado, los que tomarás, dice la escritura, de mano de ellos. Yo me imagino, mi amado hermano, que en cada encuentro y en cada lugar que este hombre Saúl, sí, habría de encaminarse para su casa, cada situación que él vivía, él habría de recordar las palabras de Samuel y decirse a sí mismo: es verdad lo que este hombre me está diciendo. Recuerde, lo habían ungido como príncipe, como rey sobre la nación judía. Y ahora de retorno, lo primero que hace, dice la escritura, es encontrarse tal como el profeta le había dicho: hombres vendrán a ti y te dirán, las asnas de tu padre han aparecido. Sigue avanzando y, oh sorpresa, sí, ahora se encuentra con 3 hombres que llevan sacrificios para ir a Betel, y de esos 3 hombres, uno de ellos le entrega los 2 panes que justamente el profeta le había declarado que los habría de recibir. Y como tercer encuentro, dice en el verso número 5, después de esto vas a llegar a un lugar donde hay un campamento filisteo, y ahí en esa ciudad vas a encontrar una compañía de profetas, sí, que han de venir, sí, cantando, alabando y profetizando, sí, las grandes maravillas que Dios ha hecho. Verso número 5 en la parte final nos dice: y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpas, y ellos se encuentran, dice ahí, profetizando. Lea por favor el verso número 6. Algo habrá de suceder en ese momento. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Ahora, una pregunta que me nace: ¿por qué hemos trillado mucho con estos primeros 5 versículos? ¿Por qué el Espíritu de Dios no recayó de manera que casi como que inmediata cuando ya lo ungieron? Porque recuerde, verso número 1, ¿qué sucedió en ese momento? Del capítulo 10. ¿Qué dice el verso 1? Tomando entonces Samuel, dice aquí, una redoma, o lo que podría decirse como una especie de cantinflora, sí, de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y ahí le declaró que desde ese momento Samuel habría de ser considerado príncipe, o lo que era igual, rey sobre la nación de Israel.
Mi amado hermano, en otras oportunidades, acontecimientos similares ya habían, diríamos así, incluido también la unción del Espíritu de Dios sobre aquellos que habrían sido elegidos. Pero en el caso de Saúl se tomó una circunstancia muy diferente. Si bien es cierto, Saúl había sido ungido, su corazón todavía no lo había sido ungido. Es decir, este acto que Saúl recibió fue un acto para él muy superficial. Fue un acto para él, mi amado hermano, sí, diríamos considerado como algo, sí, de no tanta importancia, porque no lo recibió con fe. No lo recibió, mi amado hermano, de corazón. Y esto me trae a la memoria, mis santos hermanos, cuando muchas veces el pueblo de Dios, sobre todo aquellos que de alguna manera sin esperarlo, Dios quiere ministrar sus vidas, pero cuando no hay, diríamos así, una devoción o una entrega, un verdadero involucramiento en ese evento, en ese acto, la gente asimila este tipo de circunstancias de una manera muy superficial. Yo me he topado con muchos casos a lo largo de mi vida cristiana, cuando de repente alguien se levanta y simplemente le llama a alguien y le dice: venga, porque el Señor quiere en este momento ministrarlo. Suele pasar, sí, diríamos así, en pocas ocasiones, pero suele darse acontecimientos como esto. O cuando hay invitaciones al altar y de pronto el predicador, sí, a manera general invita al pueblo y muchos salen a ser ministrados. Pero claro, no todos salen con el mismo corazón. No todos de pronto avanzan con una verdadera devoción de querer obtener de Dios algo para la transformación de su vida. Y mucha gente simplemente pasa porque ¿qué más le queda? No quiere quedarse en la banca, o alguien en la banca lo está empujando y está diciendo: sale tú también, anda también para adelante. Bueno, el hombre mira de pronto, o la mujer mira a su pareja y dice: bueno, yo también voy a salir también. Y va hacia adelante. Y en ese momento se ora, se unge, en ese momento de pronto se invoca el nombre de Dios. Y la persona que no está con el corazón en ese momento, pues de pronto identificado con esa acción, regresa a su puesto tal cual como salió. Si vuelve a la banca tal cual como se levantó. Mi amado hermano, y ese tipo de ministración obviamente la había experimentado Saúl. Saúl no se esperó nunca de que yendo a buscar un burro, sí, o unos animales, Dios, sí, lo habría al retorno de traer a su casa totalmente cambiado. Él dijo: salgo a buscar estos animales, sí, y vuelvo a mi vida normal, vuelvo a mis cosas, vuelvo a mis diligencias, vuelvo a ser el hijo de Cis, sí, vuelvo a ser el hombre insignificante que soy, aun cuando era un hombre de gran estatura, de manera física solamente. Mi amado hermano, por eso el profeta cree pertinente darle en el retorno pruebas que evidencien lo que Dios había hecho en la administración. Pruebas, mi amado hermano, que de alguna manera traten con el corazón de Saúl, para que él sepa el grado de importancia que implicaba llegar a ser el ungido del Señor, para ocupar una función que, si bien es cierto, él no la pidió, pero cuando Dios te escoge y quiere usar tu vida, mi amado hermano, el obrero no puede ponerse a pelear, en este caso, sí, con el dueño de la obra. Si Dios prácticamente lo toma, en este caso a Saúl, para hacer de él un rey, aun cuando él no lo quiere hacer, mi querido hermano, eso es soberanía y providencia divina. Ahí, en ese sentido, mi amado hermano, también me recuerdo del texto bíblico del profeta Jonás. Muchos profetas habían en el entorno para poder predicar en Nínive, pero a Dios le place, a Dios, mi amado hermano, sí, le interesó poner sus ojos ¿en quién? En Jonás, para que lo haga. Diría usted: hermano, pero qué caprichoso que es Dios. Y yo le digo: bueno, Él es Dios. Y como Dios, cuando Él quiere usar a alguien, lo hace, así sea, mi amado hermano, sí, en contra de su voluntad. Mi querido hermano, no es válido, diríamos así, comenzar en este momento, en este tiempo, a refutar cómo Dios hace las cosas.
Lo que sí es válido es que cuando Dios quiere usarnos y uno se deja usar, cosas maravillosas pueden suceder. Eso sí es verdad. Y querido hermano, mucha gente es ministrada como lo fue ministrado Saúl. Mucha gente de pronto no quiere hacer las cosas, pero aún Dios sigue golpeando, sigue llamando o sigue mostrando evidencias de que Él está en ese asunto, pero uno está, como diríamos así, peleando contra el llamado, peleando contra la invitación, haciendo renuente frente a la responsabilidad que el Señor ya te encargó que hagas. Recuerda que todo creyente es un embajador de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Cada creyente. Recuerda que Cristo no ha venido a tu vida para que te sientes en una banca y te avejentes en esa banca. No, mi amado hermano. Dios vino a tu vida para usarte. Dios vino a tu vida para que tu vida pueda adquirir en un determinado momento. Y cuando hablo de un determinado momento es porque hay un tiempo que tú tienes que saber, que tienes que capacitarte, tienes que entrenarte, tienes que ser, diríamos así, llenado para que puedas comenzar a dar la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Recuerda que un neófito no puede servir en las cosas de Dios. Debemos de estar constantemente, sí, diríamos, instruyéndonos, capacitándonos, tal cual como se lo dijo Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que el Señor demanda que seamos obreros aprobados para toda buena obra. Pero se necesita aprobación, se necesita estar, diríamos así, calificados para hacerlo. Pero mientras dura ese proceso de preparación, de instrucción, tú tienes que tener un corazón dispuesto. Porque recuerda, Dios no te ha escogido simplemente para mantenerte sentado. Mi amado hermano, pero Saúl no se veía de esa manera. De pronto él no tenía textos bíblicos de refuerzo que usted sí los puede tener y que le pueden servir de grande manera en esta hora. Si me acompaña por favor a la primera carta a los Corintios, primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 1, recuerde que estamos analizando los días jueves, Corintios, en el capítulo número 1, ¿lo tienes? Verso 26 en adelante nos dice, nos declara el Señor. Mira que le habla a la iglesia de manera muy personal, muy confidente. ¿Ya lo tienes? Dice el Señor: pues mirad o considerad, hermanos, es decir, mirémonos los unos a los otros, ¿sí? Considerad o mirad, hermanos, vuestra, ¿cómo nos dice ahí el Señor? Vuestra vocación, es decir, vuestra profesión. Y esto no se refiere a la profesión que pudiéramos haber obtenido en este mundo. ¿Se acuerdan que ayer analizábamos el espíritu del mundo, sí, o de la corriente del mundo? Esto no tiene que ver con eso. Sí, esto más bien tiene que ver con, sí, con qué objetivo el Señor llamó a los, en este caso a los creyentes, sí, dentro de una iglesia. Dice la Biblia: mirad, hermanos, vuestra vocación, sí, es decir, vuestra profesión. Primeramente nos hace notar algo: que no sois, ¿qué cosa? No sois muchos ni sabios. Dice aquí, según la carne. Es decir, si nos miramos unos a otros, hay un denominador común, creo yo, casi como que entre todos. Que nadie aquí, si de pronto es entendido en todas las cosas. Un pueblo, por así decirlo, medianamente culto o dotado de los principios de educación más básicos. De pronto sí, es verdad que hay uno que otro que ha sobresalido algo, pero sigue estando dentro del estándar, ¿verdad? Gente que, si bien es cierto, trata de superarse, pero por lo general estamos casi todos identificados con nuestra realidad, tanto social, política, económica, sí. Estamos casi como que de la mano todos. Dice la Biblia, hablando en ese sentido de este mismo texto, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos tampoco que somos. No somos, puede decir, no
jerarquía, así que sobrepase sobre el estándar de los hermanos. Ni mucho tampoco somos nobles. ¿Sí? Verso número 27. Sino, ¿en qué entonces nos parecemos? Miren, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y adicionalmente, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, ¿qué cosa? Lo que es. Ahora, yo sé que Saúl se veía de esa manera. Él se veía, ¿sí? Verso número 28, diríamos, se veía vil. Él se veía, si voy jugando con los versículos, menospreciado. Él se veía débil. Él se veía indocto. Él se veía poca cosa. Pero recuerda, todo eso que él estimó para poder, diríamos así, considerarse bajo ese esquema de calificación que él tenía. Yo sé que cuando uno va de pronto a adquirir algún empleo, sí, le suelen dar a veces autoevaluaciones. Y hay ciertas evaluaciones, no todas, donde se ponen un sinnúmero de preguntas y uno tiene que ponerse, diríamos así, cómo se considera. Y hay ciertas escalas que pueden ir de 0 a 10, hay otras que dicen bueno, regular o malo. Y cuando se trata de calificarnos a nosotros mismos, si lo hacemos con un papel y una pluma, si usted, por ejemplo, diría, ¿cómo se considera? Se me ocurre, ¿no? ¿Cómo se considera de pronto en el área académica? ¿Bueno, regular o malo? ¿Usted qué contestaría si está buscando un empleo? Bueno, y le pone bueno, ¿verdad? Si le hacen otra pregunta similar, si le preguntan de pronto, ¿usted tiene buena presencia? Le pone bueno, regular o malo. ¿Cómo le pone? Bueno, todo le pone bueno. Y si va de 0 a 10, todo le pone 10. Para que no haya excusa o limitante para poder acceder al cargo, ¿verdad? Que así suele ser así. Pero, amado hermano, eso como para poder, diríamos así, adquirir algo favorable en el mundo. Pero cuando muchas veces nos ponemos estos mismos estándares, pero en la presencia de Dios, la gente muchas veces se ve como una basura y se ve como un cero. Así, mi amado hermano, se veía Saúl. Y Dios comenzó por medio del profeta a darle señales. ¿Para qué? Para que su fe comience a crecer, para que su autoestima comience a levantarse del piso en el que se encontraba. Recuerde, Saúl sale de la presencia de Samuel y lo primero que encuentra es un problema solucionado. ¿Cuál fue el problema solucionado? Los burros aparecieron, ¿verdad? Eso ya debió haberle llenado a Saúl de ¿qué cosa? De alegría. Por lo menos de una manera así inquietante con la que él había salido, ya estaba desvanecido. ¡Ay, por fin! Uno respira cuando los problemas se solucionan. ¿A cuántos de ustedes se sienten contentos? Les cambia el ánimo cuando el problema se resuelve, ¿verdad? Si usted trabaja con dinero y comienza a contar al final del día, le hace falta $100, usted ese día, Dios mío lindo, se encomienda, ¿verdad? Se encomienda a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Voy a volver a contar, que me aparezca el recibo, que me aparezca de dónde están los 100, dónde están los 100. Porque si no los encuentra, se los descuenta, ¿verdad? Peor si se regresa a casa y la caja quedó incompleta, ¿verdad? Usted ni duerme, o ese día ora con un fervor, mi amado hermano, pero que asusta. ¿Sí? Ese día usted se hace creyente, ¿verdad? Señor, este asunto. En cualquier situación puede pasar lo mismo. Y lo primero que Dios le resuelve a quién, a Saúl, es el problema que él tenía con el asunto de los burritos. Y desde ese momento ya el espíritu de Saúl comenzó descansó. Un peso de encima se quitó. Como segunda oportunidad, Dios le pone al encuentro, ¿qué cosa ahora? 3 hombres. Ahora, si usted considera, mire cómo Dios es especialista en los detalles. Si usted, acompáñeme por favor a la primera carta de Samuel, capítulo número 9. Recuerde que él se había apartado más de 3 días
días de camino de su casa. Cuando uno va a la primera carta de Samuel, capítulo número 9, versículo número 7. Usted ya estudió esta parte. Si no la ha alcanzado a estudiar, puede ir al internet, a la página de la iglesia y ponerse al día. En el verso número 7, cuando el criado le dice a Saúl, ¿sí?, de que hay un profeta que le puede revelar o le puede dar algún indicio de dónde están los burritos, ¿sí?, lo primero que hace Saúl es preocuparse porque no tenía que darle en gratitud o por la consulta al profeta. Y le dicen, ¿qué le vamos a dar? Si ya el pan que hemos traído está totalmente agotado. Y por ahí se rebuscan, ¿sí?, entre los bolsillos, ¿quién? El criado dice, aquí tengo unas pesetitas, le dice. Esto por lo menos démosle. Pero, sí, cuando ya llegaron, obviamente le di la de verdad el presente, y el retorno venían con los bolsillos vacíos. Y 3 días de camino son 3 días de camino. Y el hambre, sí, el hambre apremia. Mi amado hermano, cuando uno va al verso 7, dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. Y de ahí le preguntó al criado, ¿qué tenemos? Y él le responde que había un dinero por ahí a la mano. Y una vez que se lo dieron, se quedaron en bancarrota. Ellos llegan al lugar, se encuentran con el profeta lo primero que, bueno, más allá de darle el mensaje de Dios, también los invita a comer y salen con la barriguita llena, como liquid paper, ¿no? Sí, pan llenísimo. Sí, madrugan, y ahora cuando retornan, el profeta les dice que les va a salir al encuentro personas que le van a decir que el primer problema para que su espíritu se levante está resuelto. Los burros aparecen. Segundo, siguen avanzando porque el camino es largo. Están llegando ya prácticamente ¿a dónde? A la subida de Betel, a la casa de Dios. Y como usted sabe, en la casa de Dios siempre habrá pan para sus hijos. Amén. El Señor ha prometido desde ya, desde Malaquías mismo, que haya alimento en mí, haya alimento en mi casa. Y se encuentran con 3 hermanos en la fe. Y mi querido hermano, sí, ¿estos qué hacen? Si estaban desalentados en cuanto, sí, a la necesidad más básica, que era el alimento, se les provee de pan. Se les provee de pan. Si algún desánimo Saúl tenía de pronto en el camino, aun cuando un peso ya se le había quitado de encima, de que el problema de los burros ya estaba solucionado, de pronto en su espíritu dice, ¿y ahora qué vamos a comer? Y ahora sí, ¿cómo vamos a llegar? Si ya no hay comida. Y sucede un segundo milagro, los cuales, dice el verso 4 del capítulo 10, que te hallen saludar, dice aquí, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Es decir, no te dé cuidado de tomar algo que esté consagrado o dedicado ¿a quién? A Dios. Es decir, ustedes van a tener la oportunidad de participar un pan que estaba ofrecido a Dios, pero que lo van a poder comer. Mi amado hermano, y por último, dice el Señor, ahora les encontrarán, dice ahí, hombres de Dios que son profetas, los cuales en el verso 5 nos declara, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa y ellos profetizando. Mire, amado hermano, esto prácticamente al último trataba ya no con la parte del problema ni con la parte del estómago. Ahora el Señor lo estaba fortaleciendo en su parte espiritual, trayéndole, mi amado hermano, sí, a su espíritu gozo, porque él no tenía ese gozo. Y luego de ese proceso, mi amado hermano, entonces, solamente entonces, Dios comienza así a depositar el toque final que le hacía falta a Saúl. ¿Qué cosa? Su espíritu. Verso número 6. Entonces, mire todo el proceso. El Espíritu de Jehová vendrá
sobre ti. ¿Y cómo habría de venir? Y esto es importante, esto es muy interesante. El Espíritu de Dios no viene sobre nuestras vidas, sí, para darnos desánimo o desaliento. Dice que cuando viene el Espíritu de Dios sobre, en este caso en la vida de Saúl, habría de venir con poder. Es decir, con dunamis, lo dice en el griego. Si me acompaña, por favor, al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Capítulo número 2. Cuando vamos, ¿sí?, al versículo número 4, nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y claro, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, ¿qué pasó? Comenzaron a hablar, dice ahí, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, pero ¿por qué esa manifestación? Mi amado hermano, en Hechos capítulo 1, verso número 8, Jesús se los advirtió diciéndoles: pero recibiréis poder. ¿Qué cosa? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, Dios no envía de su poder, ¿sí? O diríamos, como suelo utilizar yo los ejemplos, Dios no le pone gasolina al carro para que el carro se quede estacionado. Amén. Usted no le pone a la olla, ¿sí?, ingredientes para que la llama de la cocina esté apagada, ¿verdad? Usted, cuando pone los alimentos, ¿sí?, previo obviamente a la cocción, los pone en la olla, pero también enciende la estufa, ¿no?, la hornilla, para que comience a prepararse el alimento. Cuando Dios envía de su Espíritu al hombre, no lo hace para que el hombre simplemente sienta la satisfacción de que estoy lleno del Espíritu Santo y ya está. Muchos anhelan de pronto que el Espíritu de Dios ministre su vida, pero solamente lo hacen de una manera muy superficial. Quiero que venga el Espíritu Santo para hablar en lengua y ya está. No es eso, mi amado hermano. El Espíritu de Dios en la vida del hombre tiene que producir en ese hombre evidencias de que Cristo sí lo ha dotado para poder edificar el reino de los cielos. Sin perder el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso número 8, dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero tiene una acción, tiene una ejecución, tiene una labor el ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Y dice ahí: y me seréis testigos. Olvídese de Jerusalén. Simplemente concentrémonos en sí, en la labor. ¿Para qué venía el Espíritu Santo con poder? Para que puedan ser testigos, para que puedan dar evidencia de que ese poder está en la vida del hombre para causar, mi amado hermano, sí, algo diferente en su entorno. Para eso viene el Espíritu de Dios. No viene simplemente para hablar en lenguas. No viene simplemente, mi amado hermano, para que podamos decir: yo también he recibido el Espíritu. No. ¿De qué sirve? Vuelvo y repito, ¿de qué servirá gasolina a un vehículo que no quiere arrancar? No sirve absolutamente de nada, porque cuando te subas y quieras trasladarte de un lugar a otro, te puedes decir: es verdad, tiene gasolina, pero está dañado el motor. ¿De qué servirá ese poder? Saúl, mi amado hermano, recibió el poder, y vaya que le hacía falta. Verso número 6 del capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová, le anticipó el profeta, vendrá sobre ti con poder
sabe, sí, por qué te ha ungido el Señor. Ahí vas a entender, vas a comprender el porqué de todas las cosas que ahora todavía no entiendes. Y es verdad, solo aquellos que han podido tener un encuentro de este tipo pueden despertar de su adormecimiento de una vida cristiana liviana a una vida cristiana activa, donde pueden sentirse realmente vivos en el Evangelio y no muertos en el Evangelio. Porque mucha iglesia, como lo decía Pablo, sí, duerme. Son cristianos, son creyentes, están en las iglesias, pero están adormecidos. Sus oídos oyen pesadamente el Evangelio. Y por ende, su forma de vivir es muy liviana. Y no causa un impacto ni en su vida, ni mucho menos en su alrededor. Mis santos hermanos, la Escritura nos narra en el verso número 8: y ahí profetizarás con ellos. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos cuando hablando de los profetas que estaban bajando luego de venir adorando al Señor? Ellos estaban, ¿qué cosa? Estaban delante, dice ahí, estaban descendiendo del lugar alto. Delante de ellos había salterio, pandero, flauta, arpa, y también ellos profetizaban. Es decir, te vas a identificar, sí, con los que realmente tienen mi gozo. Recuerda que David, cuando pecó, en su oración de contrición le dice al Señor: sí, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque no es lo mismo venir al culto esta vez que involucrar todo tu ser. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Ah? Hay quienes hacen mímica para cantar. No es lo mismo que sentir la letra, sentir la comunión, sentir, mi amado hermano, sentirse identificado con el Dios, sí, del cual tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu anhela fervorosamente, sí, entonar una alabanza de gratitud, una alabanza de agradecimiento. De pronto Saúl era el típico creyente adormecido. Se veía insignificante, se veía poca cosa, se veía sin mayor validez. Obviamente que su forma de vivir debió haber sido una vida muy estándar, de las cuales muchos creyentes pueden sentirse de pronto hasta identificados con la vida de Saúl. Mas sin embargo necesitó permanentes pruebas, evidencias de que Dios estaba, mi amado hermano, llamando. Dios estaba de alguna manera así anclando la vida de este hombre para que le sirva a Dios. Y Dios tuvo que tener diríamos así, esta variedad de encuentros para que Él pueda despertar. Y Dios quiera, mi amado hermano, que el Señor te trate de muchas maneras, pero que al final logre lo que Él quiere hacer contigo. Ahora, sería fantástico de que tú reacciones, ojo, al encuentro de los burritos. Sería fantástico que en el primer milagro, por muy triste o pobre que sea, tú puedas ver la gloria de Dios y ahí, Señor, aquí quiero yo comenzar a cambiar. Pero hay quienes se les queda corto los burros y necesitan ir un poco más allá y le piden a Dios otro milagro. ¿Cuántas veces usted ha experimentado milagros en su vida? Unos de manera voluntaria de parte de Dios, otros de manera forzada, porque usted está que pide y pide y el Señor ahí en su misericordia también actúa. Hay otros milagros que de pronto se mueven en tu entorno porque tú pides por otros. Y amado hermano, pero ¿qué clase de milagro estás esperando para poder sujetarte al Espíritu Santo? Dios, digo yo, todos los días nos da el milagro de la vida. Todos los días nos da el milagro del alimento, del techo que nos cubre, de la ropa que, amado hermano, abriga este cuerpo. Sí, de la protección y la cobertura de tener siempre, mi querido hermano, sí, la seguridad de que en paz, mi amado hermano, vivimos, en paz nos acostamos, en paz nos levantamos. Tenemos, mi amado hermano, la seguridad de que Él está al control de todo. Y a veces como que estos milagros que de pronto podrían ser insignificantes, como que nos parece poca cosa para poder decidirnos, para poder levantar cabeza. Mi amada iglesia,
Dice el verso número 7, y cuando te hayan sucedido, verso 7, ojo, y cuando te hayan sucedido estas señales, ¿qué dice la Escritura? Haz lo que te viniere a la mano. Me encanta. Porque Dios está contigo. Amén. Es decir, luego de que hayas experimentado todo esto, entonces decide. Mira, que ni aún Dios nos obliga. Lo puede hacer, claro que sí. Él es Dios. ¿Qué padre a veces no obliga a sus hijos a hacer cosas que ellos no quieren? ¿Ah? Hoy me lavan los platos. Pero mamá, yo no sé, los lava porque los lavo. Y va ahí, a gusto o disgusto. ¿Cuántos ponen reglas en su casa? Ah, ¿verdad que sí? Usted las pone. Quieran o no quieran. Usted pone un horario, usted pone un límite, usted pone sus propios requisitos. Y ellos sí, se sujetan. Y si no se sujetan, ¿usted qué hace? Disciplina. Amén. En este sentido, mi amado hermano, en el verso 7, el profeta le dice a Saúl: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a tu mano. Es decir, está en tu potestad, ¿sí?, el hacer, porque Dios está contigo. Ya no eres tú, le dice. Ya todo esto son evidencias de que, sí, tú eres mucho más, sí, de lo que tú mismo puedes llegar a ver. Y entonces dice la Biblia, Dios estará contigo. ¿Qué sucederá, mi querido hermano? Se cumplirán estas señales. ¿Realmente este hombre experimentará todos estos sucesos? ¿Le habrá sido suficiente esta prueba como para decir, ahora sí Saúl va a experimentar un cambio en su vida? Eso lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo el próximo día viernes. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, dale una fuerte